Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, bueno, hostia, acabo de ver algo que me va a dejar tocado un poco, ¿eh? El caso, tenemos aquí un vídeo, el cual, bueno, pues es un mazo que ha subido Cover Go Blue, ¿ok? Subió más o menos hace un día, o un par de días, y yo he decidido probarlo, que es una Simic Ram, la cual, bueno, pues se ve bastante guay. Sin embargo, ahora queda el probarla, a ver qué tal va, claro está. Y aquí me he dado cuenta de que las tierras, pues bueno, he puesto básicas, o sea, tengo que ponerlas bien, Ahora las pongo bien, antes de empezar a jugar. Y el caso, repasando un poquito el mazo por encima. Tenemos, bueno, pues los típicos rampeos, ¿no? Tenemos aquí pues, una especie de, bueno, diría de Nuka invierno, pero se parece mucho a una carta, la cual, ¿cómo se llama esta? Es de Kamigawa y se juega bastante por el tema de que puedes sacrificarla, nada más bajarla, sacrificarla y buscarte una tierra básica, que no está mal, que eso no es un rampeo, y esta se queda un poquito por detrás, pero bueno, quizás en estándar es como una adaptación, ¿ok? Una adaptación de esa carta. Por dos maneras podemos sacrificarla y buscarnos un bosque y le ponemos en el campo de batalla y girado el bosque, punto. Ya está, aquí, bueno, típico rampeo, refugio de sauce Lovera, de los mejores rampeos que hemos visto en estándar últimamente. Aquí, Hidroflora enredado, un poquito más de lo mismo. Aquí si queremos pues jugarlo como tierras, si nos faltan tierras, o podemos jugarlo como un bicho que nos rampee, que nos dé ese mana extra, ¿ok? Lo que también es más fácil matarlo si jugamos como bicho. ¿Qué más? A mí tenemos vislumbrar el cosmos. Me diréis, bueno, Cristian, ¿por qué coño llevas esto? Porque llamamos gigantes. Sí, parece raro, pero llamamos gigantes. Gigantes que nos ayudan a rampearnos, como pueden ser gigantes talla de habichuelas, o gigantes para los cuales sirve el rampeo. Puede ser, bueno, el invocador de ciclones, que aparte es bastante bueno. Devuelve como un Kraken que había últimamente, bueno, que había en antaño, entre comillas, ¿no? Había un Kraken que en general hay un mazo que jugaba con Krakens que hacían casi lo mismo, hacían un poco de lo mismo, pero esta vez es un gigante, claro está. ¿Y qué más? Llevamos también de Cose 3, Visionario Janowar para rampeo. Aquí una excursión también para rampear y encima aprendes. Llevamos también banquillo con lecciones. Cultivate, también para rampear, ¿no? Es el clásico, por así decirlo, de los clásicos. Aquí dividir entre cero un poquito de... no es disrupción, sino, sin embargo... sí que es cierto que podemos devolver permanentes o hechizos que nosotros queramos a la mano de su propietario. Y encima aprendemos, o sea, mejor todavía. Tenemos también de coste 4 una carta muy buena, adquisición de Streethaven en este caso. Cultivador de Quandrix, ¿ok? Lo que hace básicamente te busca una tierra, un bosque o isla básico y le pone en el campo de batalla. No hace falta ni que esté girado ni nada. Será por 3, porque te busca, al fin y al cabo, cuando tú lo juegas, te busca. Sería por 3, un 3-4, que no está nada mal. Encima te rampea. Muy buena carta. Coma, obviamente. Si queremos jugar Simic Ram, hay que rampear hacia algún sitio. Hay que rampear hacia algún lugar. Y ese lugar es Coma, ¿ok? Ese bicho es Coma, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es que entra al campo de batalla y... nada, monta la de Cristo. Monta la de Cristo. Es muy difícil quitárselo de encima. Muy difícil. Y los que lo consiguen creo que no vuelven ni para contarlo. El caso, tenemos eso. Coma. Con gigante podemos jugarlo como la contraparte, ¿no? Vamos a jugar la aventura. Y luego jugar el gigante como un gigante normal. Y aparte será bastante grande. Obviamente invocador ciclones, Arrun's Epiphany y obviamente también tifón de tiburones, porque nos puede dar la partida fácilmente. Las tierras tengo que cambiarlas por tierras dobles, que de verdad puedan dar más mana. Y nada, no mucho más, vamos a ver qué tal va el mazo y a ver qué tal se desenvuelve. Una mano aceptable, la verdad. Tenemos por aquí maná verde, que bueno, está girado, pero bueno, tenemos que conformarnos un poco. Y tenemos ahora la triada, que no está mal al fin y al cabo, podemos rampearnos con ella. Sí, me voy a quedar. Una mano que me gusta, de verdad. Una mano que me parece que está bastante bien. Voy a quitarle calidad, o sea, no por nada, es que entonces me va a ir pillado y sabemos que eso es peor. Solo un poco. Okay, estoy intentando encontrar un equilibrio. Sabéis que mi ordenador, es mi PC en este caso, es una tostadora con patas andante. Pero estoy buscando el equilibrio y de verdad creo que estoy logrando que se vea con mejor calidad. No sé vosotros, dejadme en los comentarios cómo veis el vídeo. Y el caso es que era del editor, entre comillas, ¿ok? Era del editor con que yo editaba los vídeos, pues bueno... digamos que había opciones las cuales no debería de poner. ¿Por qué? Porque hacía que el vídeo se viera peor. Solamente por eso, ya está. Esa era la razón. Y bueno, voy a dar el turno. Ahora mismo lo bueno de esto es que por ejemplo puedo bloquear, perdón, en este caso el líder de la caballería. Vamos contra el Monogreen Stompy, bueno, Monogreen Midrange, que se lo sé llamar, pero ya me entendéis, es un me, ¿ok? Por así decirlo... se puede llamar Stompy porque sale perfectamente como Stompy. Midrange también porque hay veces en lo que sale como Midrange, pero en general llamadle como queráis. El caso es un tier 1 absoluto de estándar ahora mismo. Ha salido el lobo ese y se ha puesto aquí arriba. Y las sagas también son muy buenas, perdón, se me olvidó decirlo. Y de verdad creo que vale la pena. El mazo ese Stompy ahora mismo, si queréis jugar un mazo que de verdad en estándar lo pete y rompa mucho, sea esa, Stompy. Stompy con los líderes de la caballería. Ya está. Vais a ganar un montón, vais a llegar a mítico y muy rápidamente. No tiene más misterio, vaya.
Ok, dividido entre 0. No está mal, sin embargo, ahora mismo creo que puedo aguantar, ¿no? Él me pega siguiente turno de 6, podría robar carta ya. Quizá le pueda devolver. Sí que es cierto que puede devolver. No quiero, pero le tendré que devolver a la mano el líder de acuaría. No quiero porque me puedo rampear. Dice, busca una bosque básica y la pone en el campo de batalla girada. Claro, pero no es gran cosa. Puedo dejar que me pegue, que me entre el daño y que me pegue la hostia. Sin embargo, bueno, no me hace mucha gracia, la verdad. Nah, pasa un poco, ¿eh? Devolver a la mano el líder de la acuaría y punto. Me pillaré del banquillo, cierto es. También llevamos de banquillo, no lo he enseñado, pero llevamos de banquillo cositas para rampearnos. O sea, no para rampearnos de esa forma, sino para aprovechar el rampeo. Ok, antes del combate, obviamente aquí. Aprendo encima. Ya, mejor todavía. Y ahora veréis lo que voy a pillar, que será en este caso una exhibición de mascotas, ¿no? Creo que es lo más útil ahora mismo. Incluso puedo también pillar la invocación de fractales, que no está mal, es un bicho, quieras o no, pero creo que la exhibición de mascotas, como iba diciendo, es mejor. Por lo menos por ahora. Son 3, venga para adelante. Está dura la partida, ¿eh? Está bastante dura, la verdad. A ver. Dejadme pensar. Una tierra girada, pero tierra girada no quiero yo. Quiero tierra de verdad. Puedo jugar esto. Es que si tuviera una tierra más, sí que es cierto que sacaban provecho de ello, pero no tengo más tierra. Estoy un poco jodido. Nah, voy a jugar el Visionario Anaguar. Si tengo que bloquear con él a la bestia de normaliza, bloqueo y punto. No pasa nada, ¿eh? Ya valía eso. El Driade nunca invierno, ¿eh? O sea, el nombre está para que no pronuncies en tu puta vida. El nombre está para que tú te digas, hostias, madre mía el nombre, yo no puedo pronunciar esto. No, literalmente. Y aquí sería quizás bloquear así. Me pasan 7, voy a 8. No he bloqueado allí solo por, quizás porque pudiera tener algo. No he bloqueado por lo mismo. Ok. Son 6, 7. Pues voy a la exhibición de mascotas. Perfecto. Vamos avanzando poquito a poquito. Un coma ahora mismo sería la pollísima. Un coma me daría la partida, seguramente. Pero hay que tener paciencia, No hay coma por ahora. Hay exhibiciones de mascotas. Venga, no pasa nada. Pa'lante. Bien. Se ha quedado pillado en tierras él. Ha jugado ahora mismo el mamut, cazando lo que puede, básicamente. Se ha quedado pillado. Y pega así. O sea, roba carta. Adelante, lo veo bien. ¿Qué puede tener él para topar? Ahora que lo pienso. No lo sé, pero yo voy a bloquear aquí. No puede hacerle un 5-3. Sí, no puede hacerle un 5-3. Y aquí se ha hecho un bloquear, quizás, ¿no? También doble bloquear, ahora que lo pienso. No puede... Como tenga doble dopador, me cago en la puta, ¿eh? Como haga doble bloqueador, o sea, haga contador aquí. No, yo creo que no tiene nada. Que sería... Ah, vale, un radio, perfecto. Bastante bien la partida, pinta, la verdad. He dicho que no, pero ese ataque sí que es cierto que le ha costado bastante. Yo no habría atacado de esa forma, por lo menos no ahora, la verdad. Puedo hacer gigante normal para tener un blocker. Que eso no, oye, se nota, ¿no? Y... No, o puedo rampearme normal. Claro está. Voy a hacer unas pocas de cosas. Creo que voy a rampearme normal, ¿eh? Tierra... tengo todas las tierras. Sí, tengo todas las tierras que me hagan falta. Tierra verde en este caso. No me hagan un palo ahí. Todo lo que pasa por dormir, por ducharse y luego dormir. Es lo que ocurre, Aquí quizás... Pues una excursión no me interfiere tanto, quizás. Incluso esto es... Bueno, esto es conjuro, la putada. Y me busca la tierra girada. Claro está. Pero bueno. Chumbroco con esto y ya está. Ya con la invocación, para poner... A partir de aquí, como tengo tanto maná, lo que tengo que hacer es poner bichos grandes en el campo de batalla. Pero muy grandes, ¿ok? Bichos de verdad grandes. Tú digas, wow. Pues eso. Una bestia buscada, sí me daría miedo. Vale, me daba miedo. Me da miedo, sí, lo voy a decir, ¿no? Está ahí, pero tampoco puede pegar con ella. ¿Por qué? Porque tradeo sin ningún problema y se va a tomar por culo. De hecho, no tiene buenos ataques. Pero pega. Y se le va la olla, yo que sé, se le va la olla, tío. Se le va la olla.
A ver, o sea, bloquear aquí. No lo digo en serio, porque puedo hacer aquí, bueno, doble block. A ver, Chumblock a la bestia de Moradiza. Sacrifico, busco bosque. Tendría ya 8, 9, 10. 10 manas. Bueno, perdón, 10 manas no, 11 contando con el visionario de Llanowar. Un coma y la partida se acaba aquí. La partida dice el oponente fuera. Yo no quiero jugar más. Estoy seguro de ello. Un coma. No, no hay coma. Qué guay. Gigante, me renta. Para jugar esto por un maná, ¿no? ¿Esto me costaba un maná o voy a jugar el cementerio o algo así? No tengo ni puta idea. No, vale, no me cuesta un maná. Me cuesta lo mismo, lo que pasa que, bueno. Claro, yo creo que me costaba menos. Pues... no sé qué hacer, tío. Puedo jugar una invocación de fractales de un maná, con un maná, básicamente. O sea, de un maná. Solo para que no... para poner blockers, quizás. Voy a poner esto aquí. Hay que buscar la coma, ¿eh? Hay que buscar la coma. O Alrun's Epiphany. Alrun's Epiphany también me parece una buena opción. Quizás, en vez de jugar gigante, tendría que haber jugado... ahí está. Tendría que haber jugado primero lo otro, tío. Fallo mío, fallo mío. Mordekaine también no lo he comentado, pero ya vamos. A la mano. Tendría que haber jugado, en vez de gigante, tendría que haber jugado primero el... vislumbrar el cosmos. Perdón, el cosmos, no el mañana. Vislumbrar el cosmos. No voy a pecar, es obvio. No voy a pegar. ¿Por qué no me deja...? No voy a pegar, tío. ¿Por qué no me...? Ya está, coño, no voy a pegar. Ahí está. Tendría que haber jugado primero el vislumbrar el cosmos, haber pillado Alrun's Epiphany y luego, pues, haber... después en mi turno extra el jugador gigante. ¿Por qué? Porque si ahora mismo tiene a lo mejor una bestia buscada me hace demasiado daño. Demasiado daño. Vale, me voy a callar la boca. Me voy a callar la boca porque parece que cada cosa que digo la tiene en nota. Yo no sé cómo lo hago. A ver. Me voy a callar porque es que me parece increíble, ¿eh? Flipo, tío, flipo. Venga, va. O sea, puedo bloquear con aquí el gigante talla de bichuelas. No, creo que mi gigante se quede vivo. Tengo miedo, pero quiero que se quede vivo. O sea, bloqueo ahí. Pasan 4, voy a 4 a mitad de vidas. Podría haberlo evitado a lo mejor. Sí, pero haberlo evitado. Sí, es fallo mío. Y mi A4. Ok. Venga, vamos a jugarlo bien. Sería hacer el vislumbrar el cosmos de nuevo. Buscar coma. Hacer Alrun's Epiphany. Si encontramos coma, no. No, tenemos otro vislumbrar el cosmos. No está mal tampoco, no está mal. Estoy pensando. Tengo, vale 7 el Alrun's Epiphany. Tengo 3, 10. 10. 11 manas. 11, o sea. Puedo jugar esto. Buscarme tierra, quieras o no. Sería, ahora, voy a jugarlo. Puedo buscarme isla, normal, pero entra enderezada, vale, perfecto. O sea, buscar isla, entra enderezada, son 7 manas que tendría ya de normal para jugar lo que viene siendo, bueno, pues, Epifanía de Alrun's Epiphany, como queremos decirle. Realización, obviamente. Déjame contar, son 3 y 4, 7 y 1, 8. Vale, pues me da perfectamente para jugar ahora mismo. Sí, me daría para jugar esto aquí, por ejemplo. Claro, son ahora 4, 5, 6, 7. O sea, me da manas justo. Perfecto, tío, perfecto. Yo creo que él puede ir ya concediendo, ¿eh? Yo no lo sé, pero sí que es cierto que tenemos demasiado. Las dos fichitas. Voy a pegar con gigante, ¿eh? Voy a pegar con el gigante tallo de bichuelas, teniendo en cuenta que... A ver, me puede chumbloquear. Cierto es, pero yo tengo un turno extra. O me bloqueo con bestia buscada y ya me la quito de en medio. Me conviene. De todas maneras me conviene. O que pase el daño. A mí me vale, la verdad. Y no, vale, bloquea con la bestia buscada. Pero me da igual porque tengo invocación de fractales. O sea, me da igual que se muera. O coma. No, casi coma. Estoy buscando coma como un cabrón, pero no encuentro coma, ¿eh? Madre mía, tío, sí que cuesta encontrarla. Venga, robo carta. No, seguimos en las mismas. Pues a tomar por culo. Venga, va. Voy a jugarlo con toda la mana que pueda. Tengo ahora mismo 8. 8 más 2 son 10. Bien, matemáticas, chico. Y... de 11, no, voy a jugarlo de 8. La X de 8.
Me he enderezado con el Vision Jaguar. Solo por si acaso, yo no me fío, de verdad. Estoy a 4 vidas contra Stompy, cualquier bicho con prisa me acaba matando. Un Borinclex me acaba rompiendo la madre. Así que paso de jugármela, creedme. Paso de ello. Voy a jugarlo como aquí normal. Y, hombre, sí voy a pegar. Sí es cierto, voy a pegar, ¿eh? Pego, pego y pego. Pasa el daño. Vale. Voy a contarlo ahí. Si juega una bestia normaliza, no podrá pegar con ella. Bueno, tendrá que jugar la aventura para pegar con ella, si no, no puede. ¿Qué puede tener, tío? Son 5 manás. 5 manás. A ver, serpiente resta roca. Bueno. Está bien. Tiene protección contra multicolor. O sea, tengo que buscarme algo que pueda quizás hacerle frente. Estoy intentando encontrar coma, lo digo en serio, pero no encuentro coma. Es que coma está por ahí, perdida. ¿Quién sabe? Ahí está. Sigo rampeándome y no me quedan casi tierras en el mazo, siquiera. O sea, es putamente increíble, pero no me quedan casi tierras. Venga, ciencias ambientales para seguir buscando tierra. Claro, es que ahora mismo lo que tengo que hacer es vaciarme el mazo de tierras. Voy a buscar azulita, azulita, me parece bien. Ahí está. Y le voy a tener cada turno, porque teniendo en cuenta que no puedo hacer más nada de turno. Si yo pego por ahí con los pajaritos, me bloquea uno y ya toma por culo. No me enloquece mucho, no me mola mucho, la verdad. Ok, eso parte artefactos o encantamientos. ¿Esto es artefacto o encantamiento? No. Lo que sí que es una 9-9, ¿eh? O bueno, me parte el encantamiento de la tierra. No, 9-9. Y arrolla. O sea, wow. ¿Tiene protección contra multicolor? Sí, tendría protección. Sí que tiene protección contra multicolor. Lucha. Lo veo negro, Veo negra la situación, la verdad. Pega de 11, el cabrón. La tengo que bloquear con todo esto y no sé si queda vivo. No me quedo vivo. ¿Qué no puedo bloquear? Tiene protección contra multicolor. O sea, en bloquear tengo culo 5. Me pega... Me entran 6 justos. ¿Es una putada? No, no te. Sí, si hago eso no... No me renta, la verdad, no me renta. Incluso, para haber roto el... ¿Qué estoy pensando ahora mismo? Sí, tenía que haber roto el encantamiento, ¿no? Ah, bueno, solo durante el turno. Vale, solo durante el turno. Pero sí, tenía que haber roto el encantamiento. No puedo hacer nada. Una putada muy grande, porque teníamos controlado la partida, la verdad. Lo único que ha faltado ha sido algo que pudiera de verdad tener impacto en la mesa. Pero, oye, el mazo... Le doy mis... no sé si mis 10, pero mis 9 sí, la verdad. Porque me ha molado bastante eso. Ha sido controlar la partida un poco. Y la putada que ha hecho Heinreiser, ha hecho Serpiente Reta Roca, Heinreiser encima. Y claro, pues a partir de ahí es un 9-9 que arrolla que no podíamos bloquearlo. Si no tuviera protección contra multicolor, habría sido muy diferente. Obviamente, pero haber cogido, por ejemplo, invocación de fractales. Y haberle puesto un bicharraco enorme en el campo de batalla. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a una partida más, a ver qué tal. Lo dicho, la partida yo creo que si no hubiéramos robado coma, habría estado en nuestra mano. Habríamos ganado sin ninguna duda, vaya. O sea, era poner serpiente en nuestro turno, serpiente en su turno, te tapeo al final de tu turno el bicho ese y ese, mi turno, pongo otra serpiente, tapeo el bicho, que en el caso es cuando tenía bestia buscada y los otros dos bichitos, los enjambre, y pegar con gigante de 11, más coma, más serpientes, era letal, sin duda. Pero bueno, no pasa nada. Voy a quedarme la mano, no está mal al fin y al cabo. Se va a ir al bottom. Con el pesar de mi alma, con todo el pesar de mi alma, se va a ir al bottom. ¿Qué cojones, tío? ¿Quién coño juega esto? Vale. Ok, ya tengo aquí un gigante en la mano. Está bien, está bien. Nada, pues encanto ahí. Siguiente turno tengo 4 tierras más. Vale, está bien. El siguiente turno ya está prehecho, ya está prehecho, por mi parte. Si no tiene counter, claro está. Pero bueno, no pasa nada. O sea, hacer esto, la aventura, buscarme tierra, sea cual sea, en este caso verde, que no me hace falta, y profetizar la epifanía de Alrun. De hecho, siguiente turno... Sí, siguiente turno... ¿Cuánto mana tenemos? Es lo que estoy pensando. Tenemos 5 manas. 5, ok. Si encontramos... Me parece jugando un mazo super random. Vaya, dice, cuando entra en campo de batalla tiene más X más 0. Vale, pega, vale. Si encontramos tierra...
Asaltamiento tritón. No sé qué está jugando mi oponente, tío. Me parece un mazo super random, ¿eh? Voy a buscarme tierra, hombre. A ver si entra o no. Una especie de monoblue tempo, pero sin counter, porque creo que no tiene ningún counter, por lo que estoy viendo. Y más rara, vamos, no la conocen ni en su casa. Tierra por ahí. Vislumbrar el cosmos sería... ¿Qué me quedo, tío? ¿Qué me quedo? Me puedo quedar en Mordekainen, ¿eh? Mordekainen es buena carta. No está mal, a ver. Un Brainstorm, pero un Brainstorm guay. Venga, vale, Mordekainen. Tenemos tierras de sobra, ¿eh? Tenemos ahora mismo 6 manás, 6 tierras. Que eso no se nota. La putada de esto es que todos sus bichos vuelan, la verdad. No me pregunte el por qué, pero todos vuelan, todos. Ok, dequeo. Asaltamientos de nuevo. Bien, perfecto. Hay que tapear en el turno, tío. Me encantaría, la verdad, que se tapeara en el turno. Por favor. Please. Perfecto. Perfecto, como robe tierra a su puta madre. Tengo ahora mismo, lo que tengo en la mano es increíble, ¿eh? Tengo ahora mismo aquí en pedazo turno que... Nada, es putamente increíble. Tened en cuenta que esto dice... Si lo lanzaste... Si lo lanzaste desde tu mano... Regresa a todos los permanentes a la mano de sus propietarios, excepto los gigantes, los hechiceros y las tierras. Ok. Sería... hechiceros y gigantes. Ok. No... Puedo perfectamente hacer... Bueno, turno extra me devuelve los pajaritos. Tampoco me convenga... Tampoco me ponga a llorar por ello, vaya. Nah, a tomar por culo. Voy a hacer gigante. No voy a pegar porque puede bloquearme muy fácilmente. Pero... Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, el gigante, que al final... Poca broma que el gigante está dando por culo, ¿eh? El gigante da por culo. ¿Que puedes jugarme todos los bichos ahora? Sí. Bueno, todos no. Me puedo jugar unos pocos bichos, sí. Cierto es. Pero se tiene que tapear en el turno. Le tengo que pegar. Nada, es bueno, tío, es bueno. Está muy bien. La verdad, sobre todo en rampeo. En un mazo normal se nota un montón que no es bueno, pero en rampeo sí, tío. En rampeo se nota mucho. De hecho, me mola bastante el bicho. Aquí sería quizás hacer... Vislumbrar el cosmos. Hostia puta, vale, me acabo de dar cuenta de algo. Tengo que pillar la tierra, sí o sí. Si no, no puedo jugar el turno extra, ¿eh? Sí, tengo que pillarme la tierra. Si no, no puedo jugar el turno extra. Que me he devuelto yo también a mí mi encantamiento. O sea, tenía encantado con un refugio saxolovera, una tierra. Y... Qué putada, tío, porque... A ver, no. Ok, chuplocame si quieres. Entra el daño. Vale. Ah, vale, da menos X menos 0. Ok, pues le he pegado de 3. Vale, no pasa nada. O sea, me he revuelto a la mano el refugio saxolovera, por lo que la putada ha sido de que no tenía maná para jugarlo luego. O sea, tenía que pillar la tierra sí o sí. Mordekainen, creo que va a entrar. Robo 2 cartas, pongo una en el botón. Es como una especie de Brainstorm, la verdad. Que por cierto lo han baneado, bueno, suspendido, perdón, en Historic. Pero sí, es como una especie de Brainstorm. Esto dice igual las cartas que tengo en mi mano, ¿no? Tanto la fuerza y resistencia de criaturas son iguales al doble de la cantidad. Ok. Voy a robar cartas, prefiero robar cartas ahora mismo. No está coma, ¿eh? Mira que le tengo cariño a coma, pero... fuera. Y el oponente dice, mira, a tomar por culo, tío. Me has devuelto toda la mano, me has jugado un Mordekainen, me has puesto en medio esa cosa y ha dicho, fuera, a tomar por culo. Pues nada, no están nada mal las partidas, ¿verdad? Es un mazo que al fin y al cabo recomiendo, ¿ok? No solo yo. O sea, sí que es cierto que yo suelo poner a prueba mazos como este, que son de Cobre Blue, o de youtubers que en general son más grandes, que son mucho más grandes de Magic, y a veces, pues bueno, hace lo típico de te pongo solamente las partidas que gano para que vea que el mazo le apoya cuando en verdad no es así. Sin embargo, sí que es cierto que, oye, me da buenas impresiones este mazo, me da bastante buenas impresiones. Aparte, él lo jugaba en estándar 2022, no jugaba, por ejemplo, cartas que fueran a rotar. Ok, como yo estaba jugando en ese mazo. Así que creo que incluso en estándar 2022 puede ir bastante mejor el mazo. Un mazo que, oye, tiene mi respeto, está bastante bien. Me dejaré en la descripción por si alguien quiere jugarlo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Te recomiendo que te suscribas, que des mucho más vídeo al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.